Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Y lo primero, gracias por haberos... Tarde que silencie. Ahora. Bienvenidos, muchas gracias por asistir a esta sesión de presentación en un viernes por la tarde de verano con el calor que hace. Así que, lo primero, daros las gracias. Bueno, comentaros que normalmente las sesiones de presentación las hacía en el mes anterior a iniciar un grupo de preparación, que hasta ahora siempre han sido un grupo que se iniciaba en octubre y otro grupo que se iniciaba en febrero. Ahora mismo tenemos dos grupos activos, el de octubre del 2024 y el de febrero de este año. Entonces, bueno, la razón fundamental para haberla hecho antes del verano es que, bueno, la semana pasada acabamos ya de firmar un convenio con el Colegio Oficial de Biólogos. Entonces, bueno, si habéis visto la página web, pues ya habéis visto que si estáis colegiados, tanto en el Colegio Oficial de Biólogos como el de Ambientólogos, como en el de Ingeniería de Minas del Sur, pues en la primera compra, en el primer mes de la preparación, tendríais un 50% de descuento, ¿vale? Luego os enseño cómo funciona la página y cómo se gestionaría eso. Bueno, lo primero sería presentarme. Mi nombre es Ángel Martínez, yo llevo la parte de la preparación específica, la parte común la lleva mi compañero y amigo Rubén. Y bueno, por comentar un poquito, pues yo tengo ya una edad, con lo cual llevo 25 años de experiencia y 20 en la administración, lo cual no es ningún mérito especial, ¿vale? Sino simplemente pues estar en la fase cebolleta de la vida y tener ya una edad avanzadita. Pero bueno, esta experiencia profesional, pues sí, y sobre todo también he estado 8 años llevando procesos selectivos como presidente de Tribunal de Oposiciones. He llevado posiciones de todos los tipos, he llevado promoción interna, he llevado concurso oposición, oposición libre, de todo. Con lo cual me conozco bien el oficio y finalmente, pues bueno, decidí pasarme de la parte de examinadora o del el lado oscuro de la fuerza, como podríamos decir, a preparar, que es mucho más agradable, más bonito, me gusta más y lo estoy disfrutando muchísimo más. Y bueno, pues toda esa experiencia es lo que pongo a vuestra disposición en la preparación, ¿vale? Siempre aplicando pues todo el conocimiento y sigo, por supuesto, en contacto con los compañeros que he tenido a lo largo de estos años en el Instituto Andaluz de Administración Pública y bueno, todo eso es lo que pongo a efectos prácticos en la preparación. Bueno, ya veréis ahora cuando lo que voy a explicar muy rápidamente, porque no quiero tener aquí toda la tarde y voy a intentar ser lo más breve posible para que explicar de forma breve lo más importante con relación al trabajo que desarrollaríais o que desarrollaréis si aprobáis, cuando aprobéis, mejor dicho, a cómo es el proceso de la oposición, el proceso selectivo y cómo es el proceso de preparación, que ya veréis que es diferente a lo que normalmente está uno acostumbrado a lo que es las clases de una universidad o una academia habitual, ¿vale? Pero, bueno, pues los resultados han demostrado que el método de preparación, pues la verdad que ha sido muy eficiente. En las últimas oposiciones, pues la mitad de la gente que aprobó se preparó conmigo. Con lo cual, pues yo creo que ha funcionado muy bien y el feedback, yo a lo largo de la preparación voy haciendo a veces encuestas a la gente a los alumnos y en base a ese feedback a lo largo de estos 2 años y medio que llevamos preparando, pues he ido adaptando los contenidos a lo que los alumnos me habéis ido diciendo. Con lo cual, yo creo que ya veréis que el contenido es muy completo, tiene más contenido, de hecho, del que se puede abarcar. Con lo cual, pues para eso están las clases en directo, la tutoría, en la que se va explicando qué es lo importante y qué es lo que no. Bueno, pues nada, sin enrollarme más, lo primero que voy a hacer es intentar, a través de una serie de presentaciones, ir respondiendo a las preguntas más habituales que me soléis hacer, a las dudas que suele tener casi todo el mundo que se empieza a preparar. Entonces, lo primero de todo es explicar cuál es el trabajo, en qué consiste el trabajo de
una persona funcionaria de medio ambiente, un técnico, una técnica de medio ambiente en la Junta de Andalucía, que es el puesto al que estáis optando. Un grupo A1 de Ciencia del Medio Natural y Calidad Ambiental, que al final lo que vais a trabajar es de técnicos de medio ambiente en las delegaciones o en los servicios centrales de la Consejería de Sostenibilidad en el 90 y mucho % de los casos. Con lo cual, me podéis interrumpir cuando queráis, si tenéis cualquier tipo de duda. Lo que voy a hacer es compartiros una pestaña, ya la estáis viendo, y vamos a ir explicando muy brevemente en qué consistiría el trabajo de técnico de medio ambiente. Bueno, lo primero que hay que saber es que en qué destinos, dónde voy a trabajar cuando apruebe. Bueno, pues casi todo, vamos, el 90 y mucho % de los puestos de trabajo están en las oficinas de las delegaciones territoriales que se encuentran en las capitales de provincia de todas las provincias de Andalucía. Y también tenemos puestos en las oficinas de los espacios naturales de Sierra Nevada, Doñana y Sierra de las Nieves. Ahora, ¿cómo es el salario? ¿Cuánto se cobra? Bueno, pues se empieza cobrando un poquito menos, luego se empieza cobrando un poquito más, como en todos sitios. Al principio empiezas cobrando un poquito menos de 2.000 euros, es el salario base, y al cabo de 1 año, 2 años habitualmente, ya coges tu primer puesto a través del concurso, un concurso interno. Y ahí ya cuando pegas el primer gran salto. Todos los funcionarios del grupo A1 empiezan en un nivel 22 y al cabo de 1 año ya pueden concursar. Con lo cual, en el momento en que pasas al siguiente nivel, ya hay una diferencia de salario importante. Entonces ya es cuando empiezas a cobrar alrededor de los 2.000 euros mensuales. Muy bien. ¿Y en qué se trabaja? Pues bueno, pues los ámbitos de trabajo están bastante bien definidos y son muy amplios. Yo voy a explicar así de una forma muy general los diferentes ámbitos de trabajo, pero hay muchos puestos diferentes en la administración, sobre todo en los servicios centrales, que es donde estoy yo. Bueno, pues ¿en qué ámbito? Pues en todo lo relativo a los espacios naturales. Evidentemente, si vas a trabajar en un espacio natural protegido como Sierra Nevada, Doñana o Sierra de las Nieves, pues el trabajo es 100% relacionado con los espacios naturales. Pero en todas las delegaciones territoriales hay un servicio relativo a los espacios naturales protegidos, que llevan, pues, no lo relativo a lo que son parques nacionales, que ahora se denominan espacio natural protegido, pero todo lo relativo a parques naturales, reservas naturales, parajes, todas las figuras que hay. ¿Y qué se hace? Bueno, pues se llevan adelante tanto programas específicos que se van a desarrollar en esos espacios, como la gestión de las solicitudes de actuaciones en el ámbito de esos espacios naturales. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, pues trabajamos en todo relacionado con la flora y fauna. Tanto especies animales, pájaros, peces, y todo relativo a la flora. Hay muchos programas de conservación, sobre todo de las especies animales, de reintroducción y de gestión, como por ejemplo, pues todo lo relativo a al aprovechamiento de esas especies, ¿vale? Por ejemplo, la caza y la pesca es evidente, pero también al aprovechamiento de las especies vegetales. Muy bien. ¿Qué más cositas? Todo lo relativo a los montes, que ha sido siempre la primera función que han desarrollado los ministerios y las consejerías de medio ambiente. Es decir, todo lo relativo, pues, a planes forestales, aprovechamiento maderable y todo lo que es relacionado con los aprovechamientos forestales, es decir, en el medio forestal, en el monte, para que nos entendamos. Muy bien, ¿qué más cositas? Bueno, pues hace poco, concretamente hace unos 10 años, se fue el traspaso de las competencias en materia de costas de la Administración General del Estado a la comunidad autónoma. Con lo cual ahora la comunidad gestiona todo relativo a la conservación del medio marino, de la parte que es competencia de la Junta de Andalucía, pero también todo lo relacionado con las autorizaciones y las concesiones en dominio público marítimo terrestre, es decir, en la playa. Tanto concesiones fijas como los servicios de temporada, es decir, por ejemplo, las hamacas, los chiringuitos, que eso lo entenderéis muchísimo mejor. Pues eso también son trabajos que desarrollamos. Y, por supuesto, todo lo relacionado con la calidad ambiental. Calidad ambiental estamos hablando tanto de gestionar las autorizaciones ambientales integradas, es decir, todos los instrumentos de prevención y control, como todo lo relacionado con la calidad del agua, la calidad del aire, la contaminación acústica, la contaminación lumínica, la gestión de los residuos o la contaminación del suelo.
Muy bien, pues ahora lo que tenéis ahí delante es el esquema, el organigrama de cómo se compone la Consejería de Sostenibilidad actualmente. Entonces, actualmente, los ámbitos que acabamos de describir, pues tenemos al frente a una consejera, un viceconsejero y el resto de las direcciones generales se agrupan dentro de una Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y entonces, los tres ámbitos fundamentales son la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, es decir, todo lo que hemos hablado de la calidad ambiental, y una Dirección General de Espacios Naturales Protegidos. Bueno, pues este es el esquema que hay a nivel de los servicios centrales y a nivel provincial de las delegaciones territoriales veréis que el esquema es un poquito diferente, pero son los mismos ámbitos. Es decir, servicio de protección ambiental, todo lo relacionado con la calidad ambiental, del cual cuelgan un departamento de prevención y control ambiental, un departamento de calidad del aire, residuos y calidad del suelo e inspección ambiental. Luego tendríamos un servicio de espacios naturales protegidos con un departamento de uso público y desarrollo sostenible y otro de gestión de espacios naturales protegidos. Y finalmente un servicio de gestión del medio natural, que tendríamos geodiversidad y biodiversidad, geobio, como le llamamos nosotros, caza y pesca y actuaciones en el medio natural. Luego, si aprobáis las oposiciones, o mejor dicho, cuando os saquéis vuestra plaza, lo habitual, lo normal es que paséis a trabajar dentro de uno de estos departamentos, ¿vale? Entonces, ahí ya sí, dependiendo del número de plazas que salgan, pues tienes la opción de elegir la que más, el ámbito que más te convenga. Y si no entro donde yo quiero, no pasa nada porque al poco tiempo ya puede uno concursar y optar a las plazas de ese ámbito material que más le guste. Muy bien, y finalmente, pues ahí es donde trabajo yo, que es el Palacete, que es la sede de los servicios centrales y donde seguro que podéis acabar trabajando vosotros. Muy bien, hasta aquí con relación a lo que es el trabajo. ¿Tenéis alguna duda que preguntar? Todo correcto. Muy bien, bueno, pues entonces, si os parece, ahora lo que voy a hacer es explicar cómo es la oposición, es decir, cómo es el proceso selectivo. Es decir, cómo son los exámenes que vamos a hacer. Muy bien, pues ya la estáis viendo en la pantalla. Bueno, pues vamos a ver cómo es la oposición, ¿vale? ¿A qué exámenes nos vamos a enfrentar? Bueno, lo primero, esto ya imagino que lo sabéis, pero bueno, para poder presentarse a este cuerpo, el de Ciencia de Medio Natural y Calidad Ambiental, tienes que tener o bien un grado en el ámbito del conocimiento de la ciencia medioambiental y ecología, ciencias de la tierra y en la química, ¿vale? Si queréis consultarlo con más detalle, tenéis ahí puesto el Real Decreto que lo regula, que regula los ámbitos del conocimiento. Bueno, y luego todos los licenciados en biología, geografía, ciencias ambientales, del mar, geología y química. Y finalmente también se puede presentar ingenieros industriales, de montes, agrónomos, de minas, de caminos, ingenieros químicos o títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de estas profesiones reguladas, es decir, equivalencias que se han otorgado. Muy bien, y por último, los ingenieros técnicos forestales también se pueden presentar. Muy bien, bueno, pues ¿cómo es el proceso? A ver, que creo que hay una duda. Sí, Alicia, cuéntame, Sí, pregunta. perdona, para el acceso solo es necesario el grado, no es necesario tener máster. No hace falta. De acuerdo. Esto está puesto en base exactamente a lo que establece las modificaciones que introdujo la Ley de Función Pública. Vale. Así que si tienes el grado en Ciencias Ambientales, te puedes Sí, presentar. perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Muy bien, pues, ¿cómo es el examen? Bueno, pues el examen son 2 ejercicios. Un primer ejercicio que tiene 2 partes. Una primera parte, las 2 partes son de tipo cuestionario, un tipo test, ¿vale? Solo que la primera parte es de tipo teórico de todo el temario y la segunda parte de tipo práctico, pero los dos son de tipo test y se hacen a la vez. Y un segundo ejercicio, que es un desarrollo escrito, hacer un resumen en una serie de folios que me dan, de un tema a elegir entre 2 bolitas que se sacan al azar
por el tribunal y se hace en una sesión pública. Y posteriormente, simplemente hacer una lectura de mi examen ante el tribunal. Bueno, vamos a ver eso con más detalle, porque eso sí tiene importancia para el método de preparación. Bueno, pues lo primero es el tiempo. Esto, de una convocatoria a otra puede cambiar un poquito, ¿vale? Pero generalmente se ajusta más o menos aquí. Para hacer el primer ejercicio, es decir, el tipo test teórico y el tipo test práctico, tenemos 1 hora y media. Es decir, tenemos 3 horas. Con lo cual hay tiempo más que de sobra para hacer los 2 ejercicios, pero más que de sobra. Y luego, para el ejercicio de desarrollo, tendremos 1 hora y media. 1 hora y media para hacer el resumen de un tema, el desarrollo escrito, también es tiempo más que sobra. Y finalmente, lo que es la exposición oral, aunque no tiene un tiempo fijo, pero suele rondar unos 20 minutitos. ¿Vale? Y generalmente hasta ahora no se hacen preguntas, con lo cual simplemente es una lectura ante el tribunal del desarrollo escrito que yo he hecho. Bueno, y aquí tendríais la puntuación, ¿vale? Se valora a 90 puntos el teórico tipo test, a 30 puntos el práctico tipo test y a 30 puntos el desarrollo escrito. Bueno, y esto, visto esquemáticamente, como podéis ver aquí en el quesito este, significa que el 60% de la nota depende del tipo test, del tipo teórico, y el práctico y el desarrollo escrito corresponden a un 20% de la nota. Pero son todos eliminatorios, es decir, que por lo menos la mitad de las preguntas bien hay que tener para poder pasar. Si suspendes cualquiera de los ejercicios, cualquiera de sus partes, estás excluido del proceso, ¿vale? Pero suele ser sencillo, menos algún caso concreto que hemos tenido, suele ser, si está preparado, suele ser fácil aprobar. Bueno, pues esto que acabamos de explicar influye mucho en cómo es el método de preparación. ¿Por qué? Porque el tipo test teórico habitualmente suele tener aproximadamente un 25% del contenido de preguntas del temario común y un 75% del específico. Luego, el tipo test práctico suele ser 100% sobre el temario específico, aunque en algún año se han preguntado algunas preguntas concretas de la parte común, ¿vale? Pero bueno, todo eso se ve durante la preparación. Pero generalmente el 100% corresponde a la parte específica. Y finalmente el desarrollo escrito es de 100% solo sobre los temas de la parte específica. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que el 85% del peso de la nota corresponde a la preparación que lleve de la parte específica y el 15% de la nota, el quesito azul que veis aquí, corresponde a la preparación del temario común. ¿Y por qué es importante esa preparación? Porque en la forma que trabajamos siempre insistimos mucho en que se organice el estudio de forma que se respete estos porcentajes, es decir, que inviertas más en tiempo y energía en la parte específica que en la parte común, ¿vale? Con lo cual, el tipo de preparación de la parte común y la específica es diferente. La parte común es básicamente estudiarse los temas y hacer muchos test, ¿vale? Porque se suelen repetir las preguntas. Y el temario específico hay que estudiárselo de otra forma porque hay que preparar tanto preguntas de tipo test como casos prácticos que nos puedan caer, como hacer resúmenes de los temas para poder desarrollar luego el segundo ejercicio, hacer el desarrollo escrito, un resumen. Con lo cual, vamos a trabajar cómo hacer tipo test, cómo enfrentarse a casos prácticos y cómo hacer buenos resúmenes de los temas para que luego me sea más sencillo hacer el desarrollo escrito. Muy bien. Bueno, pues en base a ese esquema es como se ha planteado la estructura de lo que es el temario, la preparación. Entonces, el temario, que son la parte específica, son 70 temas, se organizan en 12 bloques temáticos. Y lo mismo con la parte común. Se agrupan por materia y se estructuran los contenidos en base a su importancia. Y ahora, ¿cómo se va desarrollando la preparación? Pues cada bloque temático se hace durante un mes. De forma que el programa normal para acabar la preparación son 12 meses. Bueno, pues aparte de esto, en base a el número de preguntas que han ido saliendo cada año, en los últimos años, en las últimas ofertas del 2017, hemos hecho una estadística de cuáles son los bloques más importantes. Y no solo los bloques, sino también de cada uno de los temas, con lo cual cada vez que vamos viendo un bloque, vamos apuntando cuáles son los temas clave, incluso cuáles son los contenidos clave dentro de cada uno de los temas a estudiar. Y dónde hay que poner más esfuerzo y dónde hay que poner menos. Bueno, pues estos son los 12 bloques
Se empieza con análisis de medio físico, que tiene dos partes. Análisis de medio físico se refiere a todo lo relacionado con las diferentes temáticas ambientales. Ahí se ve, si habéis visto un poquito el temario, pues desde el análisis geográfico, la geología, la geomorfología, el agua, el clima, todo lo relacionado con el medio físico. Y luego ya la preparación va siguiendo va siguiendo, empezando con temas sencillos donde nos centramos en aprender a planificarse, organizarse, aprender a resumir, aprender a enfrentarse a un tipo test. Y por eso empezamos con los temas más sencillos de análisis de medio físico y la dificultad va subiendo conforme vamos avanzando en la preparación. De forma que ya en el bloque 3 de territorio y gestión ambiental ya empezamos a trabajar con normativa un poquito más compleja relacionada con el urbanismo y también con la prevención y control de la contaminación. Y ya llegaríamos a esta parte que es la parte más compleja, que es la de prevención y responsabilidad ambiental y luego todo lo que se llama la línea marrón, que es contaminación atmosférica, aguas y costas y residuos. ¿Vale? Bueno, esto hay gente que le gusta más y le gusta menos. A mí, por ejemplo, esta parte sí me gusta mucho, contaminación atmosférica me gusta menos, y a todos generalmente nos gusta ya llegar a la parte verde, es decir, la vida natural y la biodiversidad, caza, pesca y zonas húmedas y espacios naturales. Y al finalizar la preparación, volvemos a trabajar en partes más sencillitas, convenios y programas y educación e información ambiental. Muy bien, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo es el contenido de un bloque. Este sería el primero, que son todos temas relacionados con análisis del medio físico. El primer tema introductorio sobre el medio ambiente, un tema en el que vemos cómo se estructura la administración ambiental y ya nos metemos de lleno con todo lo relativo a análisis del medio físico. Medio físico, cartografía, geología, geomorfología, que esto en realidad eran dos temas, hubo una actualización y se fusionaron en uno solo, y el clima. Muy bien, pues como pone ahí, esa foto la eché yo personalmente, que no es una cuestión para sacarse en la plaza, no es tanto tener una memoria privilegiada, que yo no la tengo, ya os lo digo, y yo quedé el número 2 de la oposición, sino tener claro, estar motivado, tener claro que te quieres sacar la plaza y sobre todo, o sea, tener esa determinación de yo me voy a sacar esa plaza y tener constancia, ser muy constante. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues eso es lo relativo al proceso selectivo. ¿Tenéis alguna duda respecto a lo que hemos explicado de cómo es la oposición, el examen, las convocatorias? Bueno, otra cosa que preguntáis mucho siempre es cuántas plazas salen, cuándo cuándo son los exámenes. Bueno, en la Junta de Andalucía, todos los años sale lo que se llama una oferta de empleo público. Esa oferta de empleo público, lo que hace el Consejo de Gobierno, el Gobierno andaluz, es decir, cuántas plazas va a sacar de cada uno de los cuerpos de funcionarios, ¿vale? Entonces, en este año, por ejemplo, en el anterior, perdón, en el 2024, para este cuerpo salieron 8. Este año también tienen que sacar la oferta de empleo público. Tendrán que sacar, pues, X plazas. No sabemos si 8, 10 o las que sean. Esas plazas, lo normal y natural es que se sumen unas con las otras. Igual que pasó en el último ejercicio. La última convocatoria fue unida la oferta del 2022 y del 2023. Y se sumaron las plazas. Pues este año entendemos que va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que esta oposición tiene mucho futuro por varias razones. Primero, porque de aquí a 5 o 10 años va a haber una jubilación masiva en la administración pública. ¿Vale? No, si no lo creéis, pegaros un paseo por cualquier administración y veréis la edad media del personal. Con lo cual, mientras no cambie la Constitución, esas plazas hay que reponerlas. Eso por un lado. Y por otro, este cuerpo tiene muchas posibilidades porque cada vez la administración le interesa más utilizar cuerpos generales, es decir, generalistas en el sentido de que son cuerpos abiertos a diferentes titulaciones. A diferencia de otros cuerpos más específicos, pues imaginemos el cuerpo de ingenieros químicos, ¿vale? Porque son cuerpos muy concretos que sirven para puestos muy concretos. Mientras que estos cuerpos más generales le da mucha más posibilidades a la administración para poder colocar técnicos en todo tipo de departamentos, ¿vale? Y finalmente esta suposición está muy bien porque
estudiando estas oposiciones, no solo te puedes sacar esta plaza, sino que te puedes presentar perfectamente a los puestos de agente de medio ambiente o te puedes presentar también a la administración general. Yo, por ejemplo, cuando me estaba estudiando la oposición, en tanto y cuanto me lo iba estudiando, yo me iba presentando, que es lo que yo aconsejo siempre que hagáis todos, a todas las oposiciones que salían, ¿vale? Ahora, en los cuerpos superiores intentan juntar las fechas del examen para que no te puedas presentar a varios cuerpos. Pero sí a otros, pero sí, por ejemplo, te puedes presentar a agentes de medio ambiente, ¿vale? Y por otro lado, ahora mismo se está tramitando una ley de agentes de medio ambiente que va a crear 4 cuerpos de agentes. Lo que quiere decir con esto es que con la preparación, que al prepararte estas oposiciones de medio ambiente del nivel A1, estás estudiando toda la legislación que hay de medio ambiente, con lo cual te puedes presentar a todas las de la Junta de Andalucía relacionadas con medio ambiente, ya sea esta, ya sea la de agente de medio ambiente, pero también todas las convocatorias que hay de tanto diputación como de ayuntamiento. Concretamente, todas las diputaciones, el temario que ponen es un calco, vamos, está copiado y pegado de este temario, del que vamos a estudiar aquí. Con lo cual, te vale para presentarte a estas oposiciones, a las oposiciones de agente y a las oposiciones que salgan de diputación o ayuntamiento. Muy bien. Más cositas. Bueno, la oferta de empleo público, como os he comentado, es un documento en el que el gobierno andaluz se compromete a sacar X plazas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del 2024 sacó 8 plazas. Y otra cosa diferente es la convocatoria. La oferta de empleo público se saca por decreto del Consejo de Gobierno y la convocatoria se realiza mediante una orden. Una orden en la que ahí ya sí se dice cuándo va a ser el examen, dónde va a ser el examen y cuáles son las reglas para hacer el examen, que normalmente son siempre las mismas, las que acabo de explicar yo en este pequeño tutorial que he hecho, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se prevé que sea el examen, el próximo examen? Bueno, pues lo que prevemos, lo que pensamos y por la información que yo tengo, lo primero es que tienen que sacar la oferta de empleo público de este año, del año 2025. Lo normal es que las plazas que saquen las acumulen, las sumen a esas 8 plazas que ya tenemos y que la convocatoria para hacer el examen sea de las 2 ofertas de empleo público. Y eso sería rarísimo que sea como mínimo sería a finales de este año. Con lo cual el examen no sería seguro 100% que no va a ser hasta el 2026. Eso asegurado. Si no, más tarde. Y ya no sabemos si puede ser antes del verano de 2026 o después del verano. Pero bueno, de momento no ha salido todavía la oferta de este año. Con lo cual, a la espera estamos. Bueno, dudas que os hayan ido surgiendo de todo lo relativo a la oposición, que yo sé que si no habéis estado ya involucrados es un mundo nuevo y un poco raro y por eso no os preocupéis porque para eso estamos aquí. ¿No tenéis dudas? Bueno, fantástico. Pues entonces, si no tenéis dudas, a ver, sí. Alicia, cuéntame. ¿Hay algo que dé puntos extra? No. Nada. Ni idioma, ni nada de nada. Nada, y da gracias al Señor de que sea así, porque yo viví la época en que sí que daba puntos, tener cositas, y eso al final lo que hacía era complicarlo todo y favorecer que entrasen los de dentro y que fuera muy difícil para la gente que viene de fuera. Complicado. Con lo cual, sí, con lo cual mucho mejor que sea una posición tipo libre, que la corrija, los exámenes tipo T los corrige una maquinita, ¿vale? Que rara vez se equivoca y es lo más imparcial y justo que hay. Lo único que es a criterio discrecional del tribunal es la corrección del desarrollo escrito. Pero eso también explicamos que hay unas rúbricas de evaluación, que es cuando yo de la tribunal la seguía y que siguen los tribunales, que nos dicen muy claramente cuáles son los criterios para valorarte el desarrollo escrito, ¿vale? Y aparte que siempre tiene uno la posibilidad de alegar después, ¿no? Si no está de acuerdo con la nota que le ha tocado. Pero mejor que alegar es aprobar, siempre. Desde luego. Y sacarse la plaza directamente, ¿vale? Gracias. Nada, a ti. Bueno, pues os voy a poner otra presentación en la que ahora ya sí voy a explicar cómo es el programa de preparación, cómo es el método que vamos a seguir en la preparación. Bueno, me habíais preguntado también que si vamos a abrir ahora un nuevo grupo. Ahora un nuevo grupo
En principio no, porque bueno, viene el verano y es un momento muy malo para empezar un grupo, porque ni vosotros, la mayoría, estáis disponibles, ni yo, que soy padre y divorciado, pues lo tengo muy complicado, semana sí, semana no con la niña para poder gestionarlo todo con eso y el trabajo. Entonces, lo normal, los grupos normalmente empiezan en octubre. En caso de que hubiese mucha gente interesada, sí. Yo, vamos, pensaba que con el convenio con el Colegio de Biólogos iba a tener más consultas. Pero en principio el grupo empezaría en octubre, pero eso no es óbice. Ahora veréis cuando explique el programa de preparación, el programa está ya completo. Es decir, que se puede empezar en cualquier momento. Lo que ocurre es que las clases en directo pues van siguiendo un orden, pero esas clases quedan todas grabadas. ¿Vale? Pero bueno, ahora lo voy a enseñar para que lo veáis directamente, que se entiende bastante mejor. Bueno, ¿cómo es el programa de preparación? Vamos a ver. Fundamentalmente tenemos dos programas. Uno es preparación del temario específico y común, el amarillo que veis, y el otro es preparación del temario específico, que es bastante, como su propio nombre indica, esta sería la preparación completa en la que preparamos tanto específico como el común, es decir, todo, y hay una opción de preparación de temario específico. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que ya tiene el temario común o porque viene de estudiar agentes o viene de estudiar otra posición y ya la parte, como el temario común es común para todos los cuerpos superiores, pues no necesita que se le explique el temario común. Con lo cual, evidentemente, esta opción es más económica que la otra, que la completa. ¿Vale? Por eso ofrecemos también las dos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, es cómo se compone los 12 bloques. Son 12 bloques, inicialmente 12 meses, pero uno puede ir más rápido o más lento según su disponibilidad de tiempo o la motivación que tenga o la capacidad que tenga para ir cada vez más rápido, ¿vale? Así que lo paso para adelante. Bueno, igual que tenemos esos 12 bloques temáticos de la parte del temario específico, paralelamente, al mismo tiempo, vamos viendo también 12 bloques de la parte común, empezando con temas de derecho constitucional, pasando a organización institucional, a Unión Europea, derecho administrativo, contratos, procedimientos específicos de administrativo. Pasamos en el bloque 7 a estudiar personal, todo lo relativo al régimen del personal, que esto es el bloque que más le gusta a todo el mundo, porque es cuando ves cuántas vacaciones tiene, los asuntos propios y todos los derechos del mundo mundial que tenemos los funcionarios, ¿no? Y luego pasaríamos a ver derecho financiero para acabar con la administración como organización, todo relativo a la modernización y finalizar con igualdad y transparencia. Los últimos dos bloques de la parte común son puramente de exámenes y test para practicar todo lo estudiado durante los 10 primeros bloques. Muy bien. Bueno, con relación a la plataforma, ¿cómo funciona? Bueno, pues todo funciona, toda la preparación a través de un Google Workspace. Las clases en directo las damos como estamos haciendo ahora mismo a través de Google Meet. Luego, todos los contenidos los tenéis en Google Drive. Y algunos contenidos los damos en YouTube. ¿Por qué? Porque cuando surgen alguna duda muy frecuente, pues en vez de si durante el estudio de un bloque se ha planteado una duda muchas veces, pues lo que hago es grabar un vídeo en YouTube directamente y os lo paso. Y hago la aclaración para todo el mundo. O si es una duda que me parece que todo el mundo debe tener y que no basta con explicarla pues, en un contenido a través de un correo, pues lo hago un vídeo. Y luego, a través del correo de Gmail, todo lo que son, aparte de que tenemos, dentro de la plataforma, hay un archivo de actualización que lo llamamos, una actualidad, donde se van anunciando tanto la convocatoria de las clases como todas las normativas, planes, estrategias, programas que vayan saliendo en el boletín oficial y que es importante que tengáis. Lo más importante lo envío directamente por correo, ¿vale? Para que a nadie se le pase. Eso sí, para poder acceder a los contenidos, el único requisito es una cuenta de Gmail, ¿vale? Es el rollo de tenerlo a través de un Google Workspace. Pero vamos, la cuenta de Gmail se la abre uno en minuto y medio. No tiene cero complicación. Bueno, más cositas, vamos a ver. Una vez que actualmente no funcionamos como por suscripción, es decir, tú no te apuntas a la academia como en todos sitios
y todos los meses te llegan cargos y tú vas pasando adelante, sino que aquí lo hacemos que tú vas adquiriendo bloque a bloque libremente, a tu ritmo, ¿vale? Lo normal es que todo el mundo sigue el ritmo de la clase, pero hay gente que quiere ir más rápido. Pasó el año pasado cuando se adelantó la fecha del examen y la gente quería ir más rápido. O si tú, por ejemplo, tienes familia, tienes trabajo y no puedes ir tan rápido, pues puedes ir más lento, ¿vale? No hay ningún problema porque, como he dicho, todas las clases se van quedando grabadas. Bueno, ¿y qué vas a encontrar en cada bloque? Da igual porque lo voy a enseñar ahora físicamente, lo voy a compartir la pantalla y os voy a enseñar el contenido de los bloques, así un poquito por encima para que veáis realmente lo que tiene. Pero bueno, ¿qué voy a encontrar en los bloques? Pues los temas, si en este caso, como hemos puesto el ejemplo del temario específico, pues incluye los temas del temario específico. Si es la preparación completa, los temas del específico y los temas del común. Luego, clase grabada de temas, de normas y de técnicas de estudio. Toda la normativa se actualiza, si no diaria, como mínimo semanalmente. Luego, test y ejercicios prácticos que conforme vamos pasando a lo largo de los meses, yo voy colgando nuevos contenidos según me parece que es interesante. Y luego, finalmente, las técnicas de estudio, que ahora lo explicaré, y resolución de dudas y tutoría personalizada continua, que lo podéis hacer conmigo directamente de la manera que queráis. A Rubén, en la parte común, se le hace a través de un correo y conmigo podéis hacerlo a través del teléfono, del WhatsApp o a través de correo electrónico, ¿vale? Lo que os sea más sencillo. Muy bien, vamos a explicar cada uno de los contenidos, cómo están hechos y por qué. A ver, los temas son muy variables. Hay temas que son muy cortitos, de 10 folios, y hay temas que son de 100 y pico páginas. ¿Por qué? Porque algunos temas son muy extensos, ¿no? O porque son relativos o contienen mucha normativa. Los temas son descargables, todo lo que no sean las clases, todo lo que no sean vídeos, todo eso lo podéis descargar, ¿vale? Los temas los tengo en PDF y antes estaban rasterizados y protegidos para que no se pudieran copiar, pero ya como un ex alumno me demostró que se podían copiar perfectamente y había gente que quería poder subrayar sobre el PDF, pues ya los he ido colgando todos en PDF y lo podéis copiar, pegar, hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, lo importante de esto es qué fuentes he utilizado para realizar los temas. Pues aquí la clave es utilizar las mismas fuentes que va a utilizar los vocales del tribunal, es decir, las personas que os van a hacer las preguntas. Con lo cual, siempre, prioritariamente, se ha elegido si el contenido de un tema o de un epígrafe de un tema estaba recogido en normativa. Eso es lo más importante, ya sea internacional, europea, estatal y autonómica. ¿Que no había normativa relativa a ese contenido? Pues de estrategias, planes y programas, publicaciones y documentos técnicos oficiales, es decir, prioritariamente de la Consejería de Medio Ambiente, sino del Ministerio de Medio Ambiente o sino de la Comisión Europea, ¿vale? Y que no hay un plan o programa específico para ese contenido, pues de la página web oficial. Ya, empezando por la Consejería de Sostenibilidad, pasando por el Ministerio, por el MITER, que se llama ahora mismo, y si no, la Comisión, la página de la Unión Europea. Y si ya hay un contenido que no está en ninguno de estos, porque es un contenido, pues, muy teórico, pues entonces ya sí se tira de autores científicos o de organismos, organizaciones de relevancia. Bueno, eso respecto a los temas. Aquí tenéis un ejemplo, el tema primero, ¿vale? Pues de los contenidos, evidentemente, por ejemplo, si hablamos de la conferencia de Naciones Unidas, pues ¿de dónde vamos a sacar el contenido? Lo sacamos de la propia norma, ¿vale? De la propia conferencia, ¿ok? Pero si estamos hablando de problemas ambientales globales, pues es un contenido más teórico ¿y dónde vamos a sacarlo? Pues vamos a tirar de las publicaciones oficiales de tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Europea, ¿vale? Muy bien. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de cómo son los contenidos de los temas. Aparte de poner el texto, pues se van destacando los conceptos fundamentales para facilitar un poquito, aunque esto sea un trabajo del opositor, pero bueno, para facilitar un poquito el estudio y que no sea tan gris, ¿no? Los temas tan largos, ¿no? Bueno, en cada bloque vais a tener anexos, documentación anexa, que va a ser que pues toda la normativa asociada con ese tema, si contiene planes, programas, estrategias, pues la vamos a tener también, y si es interesante, pues incluyen también pues esquemas que faciliten el estudio. Respecto de las clases, ahora os voy a enseñar el contenido real,
que es lo que adquiriríais, ¿vale? Pero tenemos diferentes tipos de clases. Tenemos clases en directo en las que explicamos en directo contenidos y clases que ya están grabadas dentro de cada uno de los temas o dentro de cada uno de los bloques donde se explican los diferentes temas, ¿vale? Bueno, tenemos test, de test ahora os voy a enseñar, tenemos test para dar y tomar, para aburrir. Tenemos test de todos los bloques, tenemos no solo de los bloques, sino de las normas más importantes y también casos prácticos, tanto casos prácticos desarrollados por mí, ¿vale? Enfocados a que sean lo más prácticos posible de cara al examen práctico y también tenemos exámenes reales, en los cuales vamos haciendo simulacros utilizando exámenes de verdad, tanto de nuestra oposición como de oposiciones muy relacionadas, como por ejemplo las de agentes de medio ambiente, que tienen un temario muy parecido al nuestro. Muy bien, ¿cuál es el esquema de trabajo? Bueno, pues con cada bloque, a lo largo de un mes, ¿cómo empezamos a prepararnos ese bloque de temas, ¿no? Pues lo primero empezamos siempre con una clase de inicio del bloque, que es una clase en directo. ¿Y qué hacemos aquí? En la primera clase, lo que hacemos, en la clase de inicio, lo que hacemos es presentar el bloque, explicar cuáles son los temas que lo contienen, tanto de la parte específica como de la común, y dentro de cada tema vamos a ver cuáles son los temas más importantes y dentro de cada tema vamos a ver cuáles son los contenidos más importantes, los epígrafes, los capítulos o los apartados donde hay que hacer, ponerle mayor énfasis en el estudio, ¿vale? Y también en cada bloque desarrollamos una técnica de preparación, que ahora os la voy a enseñar cuáles son las técnicas de preparación. Las técnicas de preparación están pensadas para que nos ayuden a preparar todos y cada uno de los aspectos que influyen a la hora del examen. El método de trabajo está completamente enfocado en priorizar el tiempo de estudio y nuestra propia energía, ¿vale? En lo más importante. Si recordáis los esquemitas que hemos visto antes, ¿vale? De qué parte me da más puntuación, cuál menos, pues eso lo vamos a ir explicando y desarrollando a lo largo de toda la preparación, ¿vale? Porque todos somos humanos y tendemos a dispersarnos y a perder tiempo estudiando cosas que no lo merecen. Entonces, una de las claves fundamentales para seguir motivado y sacarse la plaza es gastar mi energía y mi tiempo en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo que más puntos me da. Lo que me da más nota en el examen. Bueno, pues empezamos con una clase de inicio en directo. Luego, vamos a tener una serie de temas, con lo cual lo normal es cogerme un tema, verme la clase de ese tema, a continuación hacerme una primera lectura, un subrayado, un primer esquema y una primera comprensión de ese tema en concreto. A continuación, hacer el resumen. Si me han quedado dudas, pues me las vais planteando y se van estudiando y hacer eso con todos y cada uno de los temas de ese bloque. Y al finalizar el estudio de ese bloque, me he visto todas las clases de todos los temas, me los he trabajado, ¿vale? Al principio no vamos a insistir en que no se trata de que en la primera vuelta de estudio que damos de todos los temas me lo sepa todo perfectamente, sino que hacer un primer estudio en amplitud, es decir, hacer el trabajo previo de verme las clases, leerme los temas, subrayarlos y resumirlos y aclarar dudas que tenga para en la siguiente vuelta ya estudiar con más profundidad. ¿Vale? Bueno, pues una vez que acabamos de ver todos los temas de un bloque, hacemos una clase de repaso. ¿Y qué hacemos en la clase de repaso? Revisamos el cumplimiento de los objetivos que nos habíamos establecido y menos en los dos primeros bloques que no tienen, que son los de análisis medio físico, que no hay casos prácticos, porque son contenidos que no se hacen casos prácticos en los exámenes, pues en el resto de los bloques lo que hacemos es casos prácticos. Tanto casos prácticos que yo he desarrollado como simulacros de exámenes reales. Es decir, ver exámenes reales y resolverlos, explicarlos y resolverlos. Para así estar trabajando siempre con los tipos test, con los tipos prácticos y también con relación a los resúmenes. En los primeros bloques trabajamos en cómo resumir y siempre os pido que me enviéis un ejemplo de resumen para ir dando un feedback con respecto a cómo se debe hacer el resumen de un tema, ¿vale? Para no perder tampoco demasiado tiempo con los resúmenes.
Muy bien, bueno, pues nada, como he comentado, una vez que vamos dando las clases de inicio quedan grabadas y a disposición por si no has podido asistir. Es muy habitual que alguien no pueda asistir. También incluso suelo separar la introducción de los bloques, por si queréis ir al grano y ver solamente la introducción, y luego vais a tener también las clases de técnica a vuestra disposición. Muy bien, bueno, pues este es un ejemplo de una clase de inicio, ¿vale? Estamos viendo, por ejemplo, en este caso, el bloque 7, residuos econometricular, el contenido de todos los temas, indicando aquí las páginas y explicando con detalle, viendo luego los índices y cada uno de los temas para explicar en qué hay que centrarse, qué es más importante, qué es menos, esto lo amplío, no lo amplío, todo ese tipo de cuestiones. Y luego, un ejemplo de una clase de repaso, en la que normalmente pues, hacemos una explicación de los conceptos fundamentales que hemos visto a lo largo del bloque y nos lanzamos a hacer casos prácticos o simulacros de examen. Bueno, las clases de preparación, como os he comentado, en cada bloque nos centramos en preparar un aspecto fundamental de la preparación, de forma que en el primer bloque trabajamos sobre la planificación y organización, que es un elemento fundamental, porque no se va a organizar igual y planificar igual una persona que tenga una absoluta disponibilidad, ¿vale? Que una persona que trabaje y tenga hijos. Entonces, el enfoque de la preparación tiene que ser distinto. Luego, en el segundo bloque trabajamos en el resumen, que es el segundo ejercicio, el desarrollo escrito, ¿vale? Luego trabajamos técnicas de estudio y memorización. En el bloque cuarto nos centramos en el estudio de la normativa, de todas las normas, leyes, decretos, órdenes, cómo estudiarme la normativa, qué partes son más importantes, cuáles no es necesario estudiarse, todo ese tipo de cuestiones. En el quinto trabajamos sobre la motivación, la gestión del estrés y la concentración en el estudio. Y en el bloque sexto ya entramos en cómo enfrentarse a los tipo test. En el séptimo, cómo enfrentarse a los casos prácticos y en el octavo, la exposición oral. Aunque actualmente simplemente es una lectura, también damos una clase sobre cómo ir al tribunal a hacer tu lectura y por si acaso en algún momento se cambiase el tipo de examen, pues ya ir preparados al respecto, ¿vale? Porque ya una vez que se convoca el examen ya no da tiempo. Bueno, luego, cómo es el proceso de examen, cómo es la oferta de empleo público, la convocatoria de examen y finalmente actualización de normativa e información. Cómo uno mismo puede, sin tener que pagarme a mí, pues actualizar la normativa y los planes y programas que vaya sacando la consejería. Aunque como lo explicaré, una vez acabada la preparación, tenéis varias opciones para seguir tanto accediendo a todos los contenidos como siendo informado de toda la normativa que va saliendo. Muy bien, aquí tenéis un ejemplo, este es del bloque 1 de organización. ¿Veis? Aquí estáis viendo el ejemplo de cómo organizarse. Aquí estamos hablando de cómo se tiene que organizar una persona que por la mañana está trabajando, recibiendo broncas del jefe y luego lo único que tiene disponible son las tardes. Pues esa organización del tiempo no puede ser igual la de una persona con total disponibilidad. Bueno, finalmente, como he comentado, la resolución de dudas de la parte específica a través del correo en el que os he escrito, también a través de WhatsApp, también decir que tenemos un grupo WhatsApp donde están todos los alumnos y todos los exalumnos, un montón de gente metida, que eso es para vosotros para comentar por lo que queráis. Habláis de todo, de las convocatorias, cuando no sale, quién ha tenido más nota, quién no, y entonces, pues nada, ese grupo lo abrí para vosotros y el que quiera y esté interesado, pues lo pongo ahí. Y para el temario específico, a Rubén directamente a esta otra cuenta de correo. Muy bien, pues lo mismo, insistir en que no se trata de ser el más listo, sino de tener claro que te lo quieres sacar y ser constante. Muy bien, pues sobre el método de preparación, a ver, Gema, cuéntame, que te has levantado la mano. Sí, a lo que has dicho del resumen, o sea, vamos viendo el tema, ¿no? Y cuando tenemos ese tema, hacemos el resumen y has dicho que te lo enviamos para que le des el ok, ¿no? Entiendo ya para tenerlo como el visto bueno para el segundo examen. ¿Es así? Sí, como he explicado, en el primer bloque trabajamos mucho sobre planificarse, pero ya hay que empezar a hacer resúmenes. Entonces, ya en las primeras clases indico que todo el que quiera me puede enviar un resumen, sus resúmenes, para que yo le dé un feedback. Entonces, si me envías el resumen, pues yo voy diciendo, pues mira, esto es lo que pasa, la letra no se entiende, o estás poniendo demasiado contenido, tienes que poner menos páginas, tienes que respetar más los márgenes,
puedes hacer abreviaturas o esto no se puede hacer, esto sí. Entonces, os doy un feedback, ¿vale? De forma que sepáis cómo hacer los resúmenes, ¿vale? Que por supuesto hay que cronometrarse y al principio, hombre, a mucha gente le cuesta, una de las cosas que más le cuesta, el tema de hacer los resúmenes al principio, ¿no? Porque se lleva mucho tiempo, porque tal, y explicamos que hay diferentes formas de hacer los resúmenes. Y va a depender también de la disponibilidad de tiempo que tenga cada uno, ¿no? Lo que he dicho antes. Si hay una persona que, ya te digo, tiene solo las tardes para estudiar, pues le voy a decir, pues mira, no hagas resúmenes, haz otra cosa. Haz esquemas o haz un mixto de un esquema con las ideas principales de cada epígrafe, de forma que tú luego tengas que memorizar solamente ese tipo de esquema, ¿vale? Pues todo eso lo explicamos. Entonces, os digo eso, que me enviéis un ejemplo de resumen y yo os hago un feedback para orientaros, ¿no? Porque si no lo veo, pues no os puedo orientar. En el segundo bloque, de hecho, luego hacemos un simulacro de lo que es un desarrollo escrito y una lectura ante el tribunal, ¿vale? Y hacemos una simulación de una corrección de examen, ¿no? Que normalmente, pues, os dejo a vosotros que haya algún voluntario, ¿no? Y si no hay nadie voluntario, pues lo hago yo, ¿qué vamos a hacer? Cuando has dicho, si no te he entendido mal, no se entiende la letra. Entiendo que lo hacemos y te lo enviamos escaneado, ¿no? Para que veas lo que haríamos el día del examen. Claro, ¿Es eso? porque mucha gente lo que hace es que lo hace, bueno, hay gente que lo hace con el ChatGPT directamente, ¿no? Que lo hace a máquina o lo hace con el ChatGPT. Yo lo que aconsejo siempre es hacerlo uno mismo, ¿vale? Porque ya el propio hecho de hacer el resumen te obliga a entender lo que estás escribiendo, a sintetizar las ideas, a ordenar las ideas, y el hecho de escribirlo a mano te ayuda ya a ir comprendiéndolo todo mucho mejor. Y sobre todo porque vas a estar simulando las condiciones del examen, si lo haces a mano, ¿sabes? Si te lo hace el ChatGPT, pues primero tú sabrás si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, porque puede haber metido una cosa que no sea, y tú desde luego ahí no has hecho ningún trabajo intelectual, con lo cual yo aconsejo a la gente que lo hagan ellos, ¿vale? Con su propia letra. Porque, y eso que me lo envíen, y yo digo, te voy a hablar y te digo, porque no entiendo nada. Tienes que desarrollar una letra pues, más redondita, que se entienda, porque si no el tribunal le va a pasar lo mismo, no la va a entender. Ese tipo de feedback, eso es lo que me refiero. ¿Vale? Ok, entendido, gracias. Muy bien. Bueno, os voy a compartir la pantalla completa, así vais a ver. Os voy a enseñar directamente, ¿vale? Los bloques para que podáis ver los bloques. Cómo es el contenido real de todo esto. Voy a hacer la pantalla completa directamente. Vamos a ver. Una vez que se adquiere un bloque, vosotros lo que vais aparte de que, por supuesto, os llega un correo electrónico de confirmación de la compra, en la carpeta, en vuestro Google Drive, en la carpeta compartido conmigo, os van a ir apareciendo estas carpetas que son realmente, bueno, primero tendríamos que son los bloques que vais adquiriendo. Entonces, bueno, aquí está la carpeta de general, ¿vale? Que es donde tenemos aquí, pues, contenido general, pues, exámenes de práctica. Aquí tenéis un montón de exámenes pues mira, de agente de medio ambiente, todos los exámenes nuestros, los de ingenieros forestales, los de monte. Y luego tenemos también simulacro de examen en directo, ¿vale? De exámenes que hemos hecho, ¿vale? Pues aquí tenemos de todas las ofertas, de todos los exámenes que había los tenemos aquí resueltos, ¿vale? Por ejemplo, la del último examen, pues aquí tenéis los exámenes resueltos, ¿vale? Estos son vídeos. Son vídeos de resolución de los exámenes. ¿Vale? Esto sería la carpeta general, donde aparte de los exámenes de práctica, tenemos pues esto, bueno, los vídeos de presentación de la preparación, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, el temario, el archivo de actualidad, por ejemplo, donde si lo abrimos, todo lo importante ya os digo que lo vamos comunicando a través de correo electrónico. Pero, por ejemplo, aquí se ha publicado una resolución que es interesante, se avisa de que hay una norma, aquí una resolución, aquí avisamos de la sesión de presentación, aquí está convocada la clase de repaso del bloque 5 el lunes 30 a las 16 horas con el enlace para poder conectarse, ¿vale? Bueno, pues más cosas que tenemos aquí, bueno, pues la estructura del temario, la guía del opositor, el informe de medio ambiente, que es muy interesante ver las estadísticas, ¿vale? Bueno, pero ¿y qué voy a encontrarme? Bueno, pues si yo compro el bloque 1, esta es la primera carpeta a la que voy a tener acceso, la carpeta general, y luego me voy a encontrar en mi compartido, pues
una cosa así, una carpeta, se pone bloque 1, donde ¿qué tengo? Pues mira, en el caso, por ejemplo, del bloque 1, tengo los temas y dentro de cada tema tengo, en este caso, esto, que es esto si lo abro, es la clase. Esto es lo único que no me puedo descargar. Tenéis la clase de este tema, ¿no ves? Calla, calla, que no sé que se te escucha. Y estamos aquí describiendo, pues, el primer tema, explicando los contenidos del primer tema, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Pues el tema, físicamente, que yo me lo puedo descargar en PDF, ¿vale? Y documentación adjunta, ¿vale? Los dos primeros bloques son un poco distintos al resto de los bloques. ¿Por qué? Bueno, pues aquí ya veis que lo que os he dicho, tenéis todos los contenidos, los tenéis en cada una de las carpetas de tema. Aquí tendríamos el tema, aquí tendríamos las clases del tema. Y luego, ¿qué más encontraríamos dentro del bloque? Pues un test del bloque, ¿vale? Este es un test de todos los temas del bloque. Y aquí, por ejemplo, ya desde el principio os pongo el formato oficial, lo estáis viendo, con el que luego vais a rellenar los exámenes. ¿Para qué? Para imitar siempre desde el día 1 las condiciones reales del examen lo mejor posible. Luego, en la carpeta de tutoría, pues tanto la clase de inicio como la clase de repaso, la última que se ha hecho, que queda grabada, ¿vale? Y aquí, aparte, tenéis la presentación de los temas del bloque, es decir, aquí está resumido donde explicamos todos los temas y los contenidos más importantes, ¿vale? Si, por ejemplo, si lo abro, vais a ver, vais a ver que vamos viendo la estructura de los bloques con todos los temas, ¿vale? Vamos viendo los objetivos de ese bloque en concreto y luego pasamos, vamos a abrir el segundo, y luego pasamos a analizar directamente los temas uno a uno, explicando los contenidos de cada uno de los temas, ¿vale? Bueno, luego tenemos la carpeta relativa a la clase de técnica de preparación que estamos viendo en ese bloque. En este caso es planificación, organización y gestión del tiempo, con una serie de documentos de apoyo. Y ese sería el contenido de un primer bloque de un tipo más teórico. Si luego nos vamos, por ejemplo, a un bloque más avanzado, por ejemplo, aquí el bloque 4, que es cuando entramos ya con la prevención ambiental y la responsabilidad medioambiental, pues vais a ver que, aparte de tener acceso a una carpeta con todos los temas, ¿vale? Aquí están todos los temas de ese bloque. Estamos en la parte específica nada más. De tener los tests y tal, y la tutoría y la carpeta de la técnica de preparación, ya vamos a ir encontrando contenidos por materia. Por ejemplo, aquí tendríamos responsabilidad medioambiental en España, que si accedo, pues tendré clases específicas sobre responsabilidad medioambiental, donde tengo pues una clase introductoria, clases sobre la ley e incluso clases de práctica, como podéis ver aquí, ¿no? También tendríamos documentación asociada, aquí tenéis tanto la ley como guías de responsabilidad ambiental, tanto las guías básicas como las guías del propio MITER, toda la normativa asociada, que en este caso simplemente pues la directiva, que generalmente no me la voy a tener que estudiar, me voy a centrar en estudiarme mi ley y mi reglamento. En el caso este concreto, con la ley va más que sobrada, ¿vale? Todo eso se explica. Toda la normativa, como digo, y luego clases de carpetas de práctica, ¿vale? Centrado en la segunda parte del ejercicio de caso práctico, ¿vale? Donde vais a tener test específicos o prácticas, clases de práctica, ¿vale? E incluso a veces metemos aquí también simulacros de examen, ¿ok? Si me meto en evaluación ambiental Andalucía, pues lo mismo. Voy a tener una serie de clases, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos clases de práctica. Aquí voy a tener, pues, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenéis contenidos básicos sobre lo que es la Asociación Ambiental Unificada. Tenemos una clase sobre el reglamento de unificada, otra de calificación ambiental, leyes sobre la ley de gestión integrada, ¿vale? Es decir, que estos son clases de los contenidos de este bloque. ¿Y por qué se meten ahora por materia y no clase a clase? Pues porque cuando llegamos por ejemplo, llegamos a la contaminación atmosférica,
Al final, lo que nos interesa es estudiarnos las leyes fundamentales y entender las leyes fundamentales sobre contaminación atmosférica o sobre ruido o lo que sea, ¿vale? Más que ir directamente a los contenidos concretos de cada uno de los temas, donde se incluyen contenidos tipo teórico como tipos de contaminantes atmosféricos. Vale, pues eso no hay nada que entender. Eso es estudiárselo y punto. Lo que conviene entender son las normas que lo regulan y los reglamentos que lo desarrollan, ¿vale? Que es de donde salen las preguntas tipo test y los casos prácticos, ¿no? Bueno, pues veis que el contenido pues sigue un esquema siempre igual, es decir, clases, documentación, normativa y práctica, ¿vale? Aquí tendríamos pues, casos prácticos de prevención ambiental, sobre la unificada, sobre la evaluación ambiental estratégica, ¿vale? Prácticas de examen, ¿vale? Como podéis ver, hay bastante más contenido del que vais a poder abarcar, ¿vale? Pero por eso en las clases en directo, pues, bueno, pues yo os explico qué es lo prioritario y si queréis ampliar, en qué podéis ampliar. Bueno, otra cosita bueno, si nos vamos al tema de los bloques de común, pues 3/4 de lo mismo. Tenéis un esquema muy similar. En la parte común, pues tenéis clases sobre los temas, en este caso sobre la Constitución, tenéis un montón de clases sobre la Constitución. Las clases estas las ha preparado Rubén y las he dado yo, ¿vale? Luego tenéis los temas, lo mismo que en el tipo teórico, tenéis toda la normativa, materia complementaria, esto de las contraseñas ni caso, porque eso es cuando teníamos los documentos protegidos, ya no están protegidos, y una clase de introducción sobre el contenido de los temas de la parte común. Bueno, otra cosita que suele preguntar, ¿cómo se hace en la compra de los temas? Pues si os vais a la página web, lo primero que os va a pedir, meteros en mi cuenta para registraros. Ya una vez que estás metido, pues te vas, si estás con el móvil, te vas a tienda y si estás en la web, a adquirir recursos. Y aquí vais a encontrar la biblioteca de recursos, donde tenéis los dos programas de preparación que hemos visto, el programa completo y el programa específico. Y una vez que acabas con el programa, lo que os comentaba, tenéis dos opciones. Una es actualización de contenido, ¿vale? Que por 48 euros al mes seguís teniendo acceso a todos los contenidos, más todo lo que se vaya colgando, más todas las normas, todas las actualizaciones de los temas, todo lo que se vaya actualizando de todo el temario, lo tenéis. ¿No queréis, no os hace falta? Pues tenéis también el servicio de Infoposita, que lo llamaba así, que simplemente es un servicio de información a través de correo, de toda norma nueva que sale, o todo plan, estrategia, o todo relativo a posiciones que nos interesen, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues también tenéis acceso a los temarios, ¿no? El temario común si lo queréis comprar o el temario específico si lo queréis comprar suelto. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Yo me vengo aquí a lo que yo elija, que lo normal es la preparación completa, le voy a seleccionar opciones, ¿vale? Y en seleccionar opciones, ¿qué es lo que tengo? Pues los bloques. Ya os he dicho que aquí no es que te apuntes y ya te pasa un cargo todos los meses, sino que tú a tu ritmo, con total libertad, vas adquiriendo los bloques conforme vas avanzando en la preparación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos empezar con la preparación completa, yo me vendría aquí a preparación temario específico y común y le daría a bloque temático 1, ¿vale? Le diría añadir al carrito, como si estuviese comprando unas zapatillas, y luego a finalizar compra. Como lo primero que hace la página web es hacerme la cuenta, pues ya todo esto que es para que os hagan la facturación, ¿vale? Porque ya aquí trabajamos con INAFO, que es una academia, ¿vale? Que lleva a muchos preparadores. Pues todo esto es para la factura que os hacen, ¿vale? ¿Estáis colegiados si queréis el descuento en la primera compra? Pues se hace aquí, donde tienes un cupón, ¿vale? Aquí tendríais que meter el código que yo os enviaríais cuando me enviaseis el certificado este de colegiado, ¿vale? Y ya está, no tiene más historia. Ya, como ya os digo, como si estuviese comprando un disco o una zapa o lo que sea. Puedo pagar con tarjeta de crédito por Bizum y ya le daría a realizar pedido, ¿vale? Y ya está, acabaría la compra. Una vez hecho el pedido, lo que recibo es ¡anda leche! Una vez tramitado el pedido, lo que recibo es, lo primero, recibo un correo electrónico
que me dice que en 24 horas tendré acceso a los contenidos. En el momento que os damos acceso, en ese plazo de 24 horas, ya os aparece otro mensaje donde dice, se te ha dado acceso a esta carpeta, que normalmente vais a tener vais a tener 2 correos, si es la preparación completa. Una de acceso a la parte común y una de acceso a la parte específica, ¿vale? Pero vamos, es muy, 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 muy raro que tardemos más de 24 horas en daros el acceso, ¿vale? Respecto a cuándo empezar, pues algunos me habéis dicho que queréis empezar en verano. Como os he enseñado, hombre, lo ideal es ir al mismo ritmo que las clases, pero está todo grabado, todo el contenido está entero. Es como un curso de preparación que ya está todo el contenido en el curso, en la plataforma. Con lo cual, si queréis empezar durante el verano, podéis empezar ya, ¿vale? En principio, el siguiente grupo empezaría en octubre, que haría otra sesión de presentación durante septiembre, pero si hubiese muchos interesados en empezar en septiembre, pues empezaríamos en septiembre. Por mi parte, no habría ningún inconveniente, todo lo contrario. Bueno, más dudas, porque ya os llevo una hora dando la paliza, ¿eh? Ya sabía yo que al final me enrollo y os podéis imaginar que las clases me las tengo que limitar para no enrollarme de más. Por eso las tengo muy planificadas para que vayamos al grano, ¿vale? Y no haceros perder el tiempo, ¿vale? Porque tenéis contenido, ya habéis visto la cantidad de horas de clase, de contenido, de ejercicios prácticos que tenéis en la preparación. Tenéis material más del que vais a poder abarcar, lo cual sí es importante eso. Si no verse toda la clase en directo, por lo menos verse esa introducción que os he enseñado. En cada bloque hay una introducción. Cuando pone introducción, lo que hago es explicar lo fundamental de cada uno de los temas, ¿vale? Y los objetivos de ese bloque. Y también una de las claves de la preparación son las clases de técnica de preparación, ¿vale? Y ese feedback que digo que vamos viendo y vamos dando. Incluso durante el primer bloque que vemos el tema de la planificación, os doy la opción de eso, de enviarme cómo os habéis organizado el tiempo para estudiar y os doy mi opinión al respecto, ¿vale? Si es poco, si es mucho, ¿vale? Que en ese sentido estoy a vuestra disposición. Bueno, dudas. ¿Os han quedado alguna duda? ¿Trabajo, posición, preparación, las compras, cualquier cosa? Dime, Alicia. Las clases en directo, ¿qué horario suelen tener? ¿Qué duración? Pues el horario no es el más amable del mundo, ¿vale? Porque como yo también trabajo y ya como he dicho, soy padre, pues normalmente suelen ser o a las 4 o a las 6. Y si alguna vez de la tarde, si alguna vez pues es un festivo lo que sea, alguna vez hemos dado clases pues incluso un viernes por la mañana, un sábado por la mañana, ¿vale? La duración ya he dicho, hay 4 clases al mes. Una por cada grupo. Una clase de inicio que suele durar unas 2 horas y una clase de repaso que suele durar 2 horas, ¿vale? Le pongo ese límite porque a veces les pegaba unas palizas de 3 horas y salían ya mareados, ¿no? Así que ahora intento ir más al grano y teniendo en cuenta que ya en cada bloque hay una cantidad de clases ahí metidas que tampoco es cuestión de saturar, ¿no? Sino de ver lo fundamental. Vale. Y de todas maneras da igual, si no puedes asistir, la clase queda grabada, ¿la ves? Porque mucha gente le pasa que trabaja, que tiene niño, que sea, entonces la tiene que ver después. Entonces, pues no pasa nada. Sí, Noelia. Hola, buenas tardes. Hola. Que mira, Ángel, bueno, ¿qué tal? Que tú sabes que eso que yo intenté empezar en su momento y Sí. bueno, ya ahora que ya me han dado vacaciones, pues claro, mi idea es ponerme ahora en verano. Muy bien. Entonces, yo te iba a preguntar si se ha modificado algo de lo que, bueno, yo adquirí solamente el bloque 1, claro, porque mi idea, digo, mira, hasta que no termine el bloque 1, pues ¿para qué me voy a comprar el bloque 2? Claro, entonces ahora le voy a dar caña, porque claro, ahora le tengo más tiempo y tal. Entonces yo te quería preguntar si había algo nuevo que, yo qué sé, habías metido en el bloque 1 y luego si yo te puedo preguntar dudas, tú sabes, ahora Hombre, tal, ¿no? por supuesto que sí, me puedes preguntar dudas cuando quieras. Vale. Yo lo que no recuerdo es si tú ya viviste la actualización del temario que se hizo el año pasado. ¿Tú ya lo tienes? El año pasado, claro, yo lo compré, fue este año. Este año, pero, Sí. por ejemplo, eso que he dicho de que tú tienes un tema que es geología y otro que es geomorfología, o tienes el tema
5, me parece que es geología y geomorfología. Tengo tema 5, incluso hasta el tema 7. Ah, pues entonces probablemente lo tengas desactualizado. Pero eso no te preocupes, yo como son pocos cambios, yo te lo Vale. daría eso sin que compres nada, ¿vale? Ah, vale, vale. Te lo doy actualizado. Vale, vale, pues eso, que mi idea, Ujú. vamos, que mi idea es eso, darle caña ahora en verano y Perfecto. adquirir el otro bloque, y tú sabes, darle toda la caña que pueda. Por eso era por si estaba Perfecto. disponible. Claro que sí. De todas Vale, maneras, esas cosas perfecto. las dudas que tengas me lo enseñas, me lo dices, ¿vale? Y ya está. Vale, Si te reactiva, yo te vuelvo a dar acceso al bloque 1, ¿vale? vale, Por los cambios que perfecto. hemos ido metiendo. Hemos metido muchos contenidos nuevos diferentes, entonces verás que Ah, incluso la vale. estructura es distinta. Ah, vale, ¿Vale? vale, perfecto. Muy Mm, bien. Venga, gracias. A ti. Venga, más dudas, más cositas. Me sale que Noelia y Gema han levantado la mano, pero las dos habéis hablado ya, ¿no? Se ve que se queda. Sí, pero es otra duda, otra Sí, duda. yo lo quiero quitar. Vale. Que me imagino que es que levanta la mano y hay que pincharle otra vez, ¿sabes? Hasta que no le pinchan, no sé, claro, si no le pinchas se queda levantada la mano. Pues dime, Gema. A ver, se ha caído la red en mi casa. No sé si me he perdido algo de... Has dicho lo que te voy a preguntar, no lo sé. Has dicho que empieza en octubre empiezas el nuevo curso, ¿no? Empiezo las clases en directo, el programa de Sí, clases en directo. exacto. Pero si compramos ahora el bloque 1, podemos asistir o empezamos a nuestro ritmo, podemos asistir a esas clases, ¿no? Todas las clases son abiertas y podéis asistir a todas las clases del grupo por el que vas y del grupo más avanzado y el que va menos avanzado. Eso está siempre abierto, ¿vale? De hecho, hay mucha gente que va a las dos clases porque dice que así va adelantando contenido, se aprende. Por mí, cero Para problema. dudas y todo, que viene bien el Sin directo. problema. Pero ¿mandas emails para comunicar las clases? ¿Cómo va? Pues lo he enseñado antes, lo hago de dos formas. Aparte de que tenemos un panel de actualidad donde voy colgando las normas que van saliendo, si sale una norma importante, como por ejemplo hace poco que salió el decreto de acústica, pues lo mando por correo electrónico y todas las convocatorias de las clases las mando por correo también. ¿Vale? Así que os enteráis sí o sí, vamos, porque la aviso. Intento además mandarla pues con 4 o 5 días como mínimo de antelación, ¿no? Antes de hacer la clase. Gracias. Uh-huh. Bueno, pues entonces lo he explicado, o lo he explicado todo muy bien, o ya os habéis quedado dormidos o algo. Bueno, pues deciros eso, que cualquier duda que tengáis, ya os he explicado un poco los aspectos generales. Me la podéis preguntar directamente a través del correo electrónico, que sé si lo tenéis todo, o a través de mi número de teléfono, que si no lo tenéis, pues me escribís en el correo y yo os lo doy. O bien mediante una llamada por teléfono o por WhatsApp o por nota de voz del WhatsApp. A mí los alumnos me lo preguntan cada uno como mejor le viene, ¿vale? Y yo tengo cero problema, yo me adapto a como vosotros queráis, ¿vale? Con lo cual, cualquier duda que se os haya quedado, pues me preguntáis y yo os intento aclarar en la medida de lo posible. ¿Eh? Bueno, pues nada, repito, muchas gracias a todos por asistir en un viernes y nada, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Venga, un saludo y buen fin de semana. Venga, Gracias. 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 Hasta Gracias, luego. Ángel. Hasta luego.